3. Diario de un hijo de la guerra. Diciembre 2008. Conducíamos varias camionetas blindadas sobre una carretera secundaria, a muy pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. Nos emboscaron y nos sometieron, porque nuestros atacantes nos superaban en número. El azar salvó mi vida mientras que eliminaron al resto de los integrantes de mi estaca dentro de una casucha construida con madera costera. Entre dos hombres me hicieron subir sobre una mesa y ordenaron que me retiraran las botas militares y los calcetines. Sin que negociara un carajo, un sujeto con cara de gringo me extrajo la uña del dedo gordo del pie izquierdo con una pinza de electricista. Luego arrojó vinagre sobre ese bulto desnudo. Bien sabía yo que esa madre sirve para apurar la cicatrización de las heridas. Grité tan fuerte que me dolieron los oídos. No calculé que con la queja alimentaría la adrenalina de mis verdugos, quienes repitieron 9 veces más la misma chingadera. Nazario Moreno era un líder importante de la familia michoacana. Fue él quien ordenó que me enterraran vivo. Pero antes me usó para enviar un mensaje. Esa raza encontró mi teléfono celular y me obligaron a proporcionar el código para desbloquearlo. En la lista de contactos hallaron los datos de Omar Treviño, el 42. Y esto confirmó que yo estaba bajo las órdenes de Heriberto Lascano Lascano, el líder principal de los Zetas. Antes de marcar desde ese teléfono, Nazario Moreno ordenó que trajeran una batería y cables para pasar corriente. El tipo gigante y güero exigió que me retirara los pantalones y la ropa interior. Mis nalgas sintieron la madera astillada de la mesa. Mientras me colocaban una pinza sobre los testículos, otra atrapó la cabeza de mi pene. El extremo opuesto de los cables permaneció suelto. Para que los hicieran funcionar, faltaba todavía que Lascano se reportara con Moreno. Por fin se comunicó. «Soy Nazario Moreno y tengo un mensaje para ustedes». Ordenó que conectaran las pinzas libres a la batería de 12 celdas colocadas sobre el suelo. «A ver si ya aprenden, pinches culeros, a no meterse con nosotros. Chiapas no es un lugar para que tu gente venga de visita. ¡Lárguense y no vuelvan!». Aquella conversación habrá durado unos 10 minutos porque Heriberto Lascano intentó ganar tiempo. Pidió pactar, ofreció dinero y propuso intercambio de prisioneros. Nazario respondió resoplando con fuerza. El segundo choque eléctrico provocó que mi vejiga se vaciara, y el tercero tuvo el mismo efecto en mis intestinos. Con el cuarto perdí la conciencia y no desperté hasta que ya estaba dentro de un ataúd improvisado, 3 metros bajo tierra, nadando en una mezcla de desperdicios, mierda, orines y mi propio sudor. Tepito, junio 2015. Al comienzo de la investigación me habría ayudado poder entrevistar a la familia de Galdino. La prohibición de acercarme era un problema para comprender el contexto en el que creció este hombre. Contaba con que, pasado el tiempo, lograría obtener su confianza y entonces insistiría para que me dejara conversar con las personas más próximas a su entorno. Mientras tanto, decidí visitar el barrio de Tepito, donde dijo que había transcurrido la mayor parte de su infancia. Si no podía acercarme a sus familiares, por lo menos lo haría al lugar que lo vio crecer. Galdino Mellado Cruz dice que de niño vivió en una vecindad ubicada en el número 69 de la calle Jesús Carranza. El domingo que visité el sitio, en la puerta de ese inmueble topé con un hombre melenudo y barbón que traía puesta ropa recogida de algún basurero y no se había bañado en mucho tiempo. «Me llamo Brígido Solís Guzmán», se presentó. «aunque aquí todos me conocen como el Lobo». Si era un habitante viejo del lugar, podría ayudarme con la información que estaba buscando. Le conté que era periodista y que andaba sobre la pista de algunas familias antiguas del lugar. «Uno deja el barrio, pero el barrio jamás lo deja a uno. Los pocos viejos que ahora quedamos podemos contarle. No hay ningún libro que diga todo lo que sabemos. Si me da para el refresco, le hago el guía de turista». Propuso
y luego me presentó a su hijo Lupe, un muchacho de unos 11 años que me provocó lástima por flaco, sucio y sobre todo por su mirada desenfocada. Llamó mi atención que el hombre con 70 y muchos tuviera un hijo de esa edad. No fue fácil caminar aquella mañana porque Tepito, como casi todos los días, estaba a reventar de puestos y visitantes. Además, justo en ese momento se celebraban elecciones. Sin embargo, el hombre se entusiasmó mostrando las calles. Mientras nos dirigíamos a la iglesia de la Concepción, un dedo índice colgaba como gancho sobre el puente de la nariz de Lupe. Con el resto de la mano el muchacho atrapaba un pedazo de esponja remojado en solvente. El lobo me mostró las casas más antiguas, que todavía eran de adobe, los puestos donde se venden juguetes sexuales, los tenderetes de películas piratas que se ofrecen solo al mayoreo, los billares, las cantinas y otra vecindad, en el número 33 de Jesús Carranza, un lugar conocido como La Fortaleza. Hace no tanto, ahí se vendían toneladas de mosto. Dijo. ¿Vino? Interrogué con ignorancia. El viejo se rió y alcancé a ver los 2 últimos dientes que le quedaban. No, cocaína. Así se le dice aquí al polvo blanco. En lo que me conducía por entre la gente, extravié la mitad de sus palabras debido al estruendo de la música norteña que sonaba cada 2 o 3 puestos. Cansado del esfuerzo que implicaba hacerse entender, el lobo propuso entrar al Peñón, un parque público ubicado en el extremo este del barrio. Ahí dentro se había instalado una casilla para votar. Era media mañana y una fila de unas 30 personas aguardaba con paciencia su turno. De chamaco pertenecía a la banda del Pañal y después a la de los Doberman, confesó orgulloso. Hace unos años hubo una película sobre nosotros. Éramos una bola de chamacos de 15 o 16 años. Mi hermano Raúl entrenaba a los perros que usábamos para asaltar. A los clientes les quitábamos todo, hasta los zapatos. Cuando crecimos, nos volvimos grandes delincuentes. Llegamos a ser ricos, pero al final nos quedamos sin nada. Desperdiciamos la oportunidad. Ocupamos una banca en el Peñón, y mientras la narración intentaba continuar su curso, vino el cuidador del parque para amonestar al lobo. Aquí adentro el niño no puede estar haciendo eso, dijo. El padre no se ofendió. Parecía acostumbrado a enfrentar reclamos parecidos porque su hijo inhala solvente todo el día. Explicó que no dañaba a nadie consumiendo mona. Poseedor de una ternura que desentonaba con su facha de hombretón mayor y greñudo, el lobo intentó explicar a su hijo que en ese sitio estaba prohibido drogarse. Si quieres, esconde la mano para que el señor no te vea, ordenó mientras el cuidador regresaba sobre sus pasos. Pero Lupe no retiró la mano de su nariz. Parecía incapaz de comprender esa instrucción elemental. El lobo se debatió entre partir del parque o insistir a su hijo que ocultara la mano donde atesoraba su droga barata. Fue el muchacho quien resolvió el dilema, yéndose a refugiar detrás de los juegos infantiles. ¿Por qué se lo permite? Me atreví a intervenir. ¿Le gusta?, respondió en tono conciliador. No se trata de un juguete. Vinimos aquí para hablar de Tepito, ¿no? Pues sí, pero esa cosa mata. ¿Está usted hablando con un muerto? Guardé silencio. Aquí la mona ayuda a los niños a pasar el tiempo, dijo para zanjar el tema. Amordazado por la resignación, le entregué una fotografía ampliada de Galdino Mellado Cruz. Era aquella de la cartilla militar, cuando el fundador de los Zetas rondaría los 17 años, una distinta a la que analizó la antropóloga Ferrara. Mi interlocutor reaccionó con convicción. Este es el nieto de la jitomata, de Leonor Mayén. ¿Estás seguro? Claro que sí. Ese muchacho creció aquí. Fue amigo de mi hijo Felipe, el mayor. Se juntaba con la banda de los morelianos. El papá se llamaba José Luis Marino Hernández, mejor conocido como el Marino.
Fue el segundo en la banda de Alfredo Ríos Galeana, el gran asaltabancos, ¿recuerda? No podía ser coincidencia que el nombre de José Luis Ríos Galeana también apareciera en el legajo judicial. José Luis como el padre y Ríos Galeana como aquel criminal muy famoso en los años 80. El marino murió Añadió el lobo. durante un atraco en Iztapalapa. Tomé nota mental porque según el interno de Chiconautla, su padre seguía con vida. Preferí dejar que la conversación continuara corriendo. ¿Cree que ese muchacho haya usado otros nombres? Aquí todos cambiamos de nombres y andamos en problemas. Ese calavera tuvo que huir como a los 15 años, después de que le disparó al pastor en un templo que está en la calle de Argentina. ¿Qué templo? El Divino Salvador, detrás de la Secretaría de Educación. Los electores dejaron la casilla y antes de abandonar el peñón se detuvieron frente al hombre que minutos antes había regañado al lobo. El encargado del parque tomó con el teléfono una fotografía a cada uno mientras mostraban su credencial para votar. Don Brígido me explicó que, a cambio de esa imagen, las personas recibirían dinero y una despensa por haber sufragado esa mañana. Así es en días de elección. Te dan buenas cosas y apoyas al bando indicado. Y cada vez la despensa viene más grande. Latas de fruta, frijol, arroz, papel higiénico, dulces. El problema conmigo es que perdí mi identificación y sin ella no puedo tomarme la foto. Presioné al lobo para que volviera al tema y accedió. Luego supimos que ese hijo de la chingada del pastor se pasaba con los muchachitos. Le gustaban los menores y por aquel tiempo corrió el rumor de que les pagaba para que lo dejaran hacer sus cochinadas. Lupe seguía aferrado a la mona, así que el cuidador del parque regresó con nosotros y exigió que lo sacáramos inmediatamente del peñón. Los ciudadanos estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad cívica y este niño es un mal ejemplo, Aseguró. El lobo hundió la cabeza greñuda entre los hombros y le gritó a Lupe para que se acercara de nuevo. Como quien domestica a un perro faldero, le dio una palmada en la espalda y lo apuró para que caminara hacia la salida. Nos despedimos con prisa. Sentí pena al ver esos zapatos desgastados por la miseria, los del padre y también los del hijo. El Divino Salvador, junio 1988. Una tarde andábamos la bolita de amigos por la calle de Argentina, que es la continuación de Jesús Carranza. Tenía yo entonces unos 15 años. Éramos unos chamacos que nos creíamos muy acá. Yo estaba recargado contra una pared cuando de pronto veo un perrito, de esos pachoncitos que venía jalando al pastor del Divino Salvador. El hombre no me reconoció cuando me le quedé viendo. Los otros compañeros se pusieron a decir cosas jodidas sobre él. «Ahí va ese hijo de su pinche madre», rezongó uno. «¡Puto! ¡Qué ganas me dan de matarte!», dijo otro. Pregunté solo por curiosidad. «¿Pues qué tienen contra él?». Y el primero me respondió. «Ese puto se pasó de verga conmigo cuando era chamaco, me agarró y chale, merecía lo peor». Yo le pregunté, «¿Cómo lo quieres matar?». Los demás reaccionaron. «No inventes, estás diciendo puras pendejadas, no lo vamos a matar». «Si hallamos unas piedras, se las aventamos», propuso el más acelerado. No teníamos edad para hablar así, pero yo sabía dónde estaban las armas de mi papá. El marquís se había quedado estacionado frente a la vecindad. Metí un alambre y lo abrí sin problema. Busqué abajo del tablero, y ahí encontré escondida la Bulldog 38 especial. Nadie dudó que yo me encargaría de la misión. Fuimos tras el pastorcito que ya no estaba en la calle, así que lo buscamos en el templo. Recordaba una puerta de madera, pero la habían cambiado por otra de fierro pintado. Tocamos el timbre y el señor salió preguntando qué buscábamos. Tenía enfrente a unos 8 chamacos, y no pareció reconocer a ninguno. Le pregunté, «¿Se acuerda de mí?». «No. ¿Quién eres?». «Ida, una vez me pasaste para que te ayudara a detener tu escalera». Se quedó pensando y eso me calentó la sangre. Entonces saqué el arma,
se la puse cerca y ¡pum, pum! Empecé a jalar. Le di 4 detonaciones en el pecho. Los demás se echaron a correr. Yo, en cambio, esperé a ver cómo caía. Agarró el zaguán y se escurrió hacia el piso. Lo miré a los ojos, y como reflejo de lo que había visto hacer a mi padre, me metí la pistola entre la espalda y el pantalón. Luego caminé. No corrí. Me fui, pero iba volteando hacia el templo. Cuando entré a mi casa empezaron a llegar las patrullas. Me quité la playera. Era la inercia. Así también le hacía a mi papá cuando venía de un jale. Escondía los fierros y se cambiaba de camisa. Fue la primera vez que maté a una persona. El marino llegó pocos minutos después a la casa acompañado por la policía. 2 señores, uno viejo y el otro joven. Estaban ahí para detenerme. Nos sentamos los 4 en los sillones de la sala mientras afuera seguían parpadeando las luces azules y rojas. En apariencia yo estaba tranquilo, pero dentro me sentía como una coladera en tarde de lluvia. Fue mi padre quien hizo las preguntas. Sé un hombre y dime por qué lo mataste. Debí contestarle que justo por esa razón disparé contra el pastor, para poder ser un hombre. Pero tenía entonces todavía argumentos de niño. Como saqué de mi cabeza los recuerdos, es que fui hablando. Primero conté de los frijoles de caramelo. El hombre ese regalaba dulces a los niños, mismos que a mí nunca me tocaban. Un día lo encontré solo, subido sobre una escalera para colgar una manta grande encima de la puerta principal del Divino Salvador. Me pidió ayuda y prometió que a cambio me daría un regalo. Al terminar, propuso que entrara al templo. Era un hombre güero de unos 30 o 35 años. Aquel día llevaba un traje café y la camisa abrochada hasta el último botón. Entramos a una sala grande y cerró la puerta. Fue a buscar los frijoles de caramelo y me dijo que tomara los que quisiera. Luego acarició mi cabeza y comentó que yo estaba bendecido por Dios. Me dio un beso con su barba rasposa y la confusión hizo que yo permaneciera inmóvil. Jamás preguntó mi nombre. Se quitó el saco y puso un LP en el tocadiscos. Unos cánticos religiosos se oyeron a todo volumen en el edificio. El pastor llevaba puesto un chaleco con un símbolo bordado a la altura del corazón. Se quedó fijo en mi memoria, porque fue lo último que vi antes de que ese señor comenzara a quitarme la ropa. Al escucharme, mi papá iba enfureciendo. Expliqué que esa tarde varios chamacos descubrimos que el tipo ese había hecho sus cochinadas con más de uno, así que busqué la pistola. ¿Cuándo exactamente fue eso? Quiso saber mi papá. Recién había cumplido los 8. Fue antes de que nos fuéramos a vivir a Ecatepec. ¿Por qué no contaste nada?, preguntó uno de los agentes. El marino lo interrumpió. Porque si me lo hubiera dicho, yo mismo habría matado a ese hijo de su puta madre. Si el muchacho hubiera denunciado, intervino el oficial de mayor edad, le aseguro que a ese señor no se le habría acabado en prisión. Todos sabíamos que mayormente eso era mentira. Mi papá exigió que comprendieran la situación. Préstenle servicio a mi hijo, tiene 15 años, yo se los voy a refaccionar bien. Antes de que los policías salieran de la casa, mi papá abrió la habitación prohibida y regresó con 2 bolsas de supermercado. Supongo que dentro habría una cantidad grande de dinero. El agente más joven se me quedó viendo porque dudaba. Al final dijo: si te damos la atención te me vas lejos. Nada de seguir vagando por el barrio con tus amigos. Te esfumas, ¿me entiendes? El marino cerró el trato con un apretón de manos y los señores insistieron en que la próxima vez no habría servicio. Yo tenía miedo por la reacción de mi papá, pero una vez que estuvimos solos, lo hallé muy amigo. Cuando ya no había nadie en la calle, subimos al marquís, y el marino volvió a guardar la pistola en la parte baja del tablero. El marino, septiembre, 1982. No solo era encargado de una cantina, también se dedicaba a la venta de droga. Después incursionó en el secuestro y el robo a bancos.
Cuando vivíamos en Tepito vendía de todo. Por eso tuvo un problema y nos fuimos por un tiempo a vivir a Ecatepec. Cada vez que mi papá tenía asuntos con la ley cambiaba de casa. Yo tenía 9 años cuando nos instalamos en la colonia Guadalupe Victoria. Está cerca de aquí, de Chiconautla. Mejoró nuestra situación porque el Marino se volvió gerente de la Barra de la Piedad y el Rincón michoacano. Me llevaba a su trabajo y yo pasaba horas rondando las mesas. Al Marino le gustaba tomar en copa. En aquel entonces bebía ron Presidente. Siempre fue de copa, bien farolón. No lo mezclaba con Coca-Cola ni con hielos. Solo la copa chaparrita y el ron dentro. En la colonia Guadalupe Victoria también estrenó carro. Uno de los grandes. Lo traía bien arreglado, limpio, blanquísimo. La cocaína no estaba entonces de moda. No entre la mayoría de la gente. Pero el Marino y sus amigos eran privilegiados. No les faltaron nunca alcohol, drogas ni mujeres. Los vi probar de todo. Y aquí viene un suceso grande. Había una persona que cantaba y era amigo de mi papá. Yo lo admiré mucho. Le llamaban el Charro del Misterio. Y usaba una máscara negra de luchador. Tenía voz de profesional y me impresionaba su corpulencia. Pesaba más de 90 kilos y medía como 1,90. Él me habló sobre la lealtad. Acostumbraba a presumir la amistad que tenía con el Marino y con el resto de la banda. El Charro era la única persona que le decía cosas fuertes, y él las aguantaba sin violentarse. Pues no estás solo, repetía mi papá. Si alguien te hace daño, cuentas conmigo y con estos amigos que tú ves acá. Ellos también son los tuyos. Ese señor no solo canta muy bien, tiene unos huevos que no te imaginas. El Charro del Misterio cantaba y su nombre de artista era Alfredo del Río, pero en realidad se llamaba Alfredo Ríos Galeana. En aquel entonces lo buscaban por asaltar bancos. El Marino hizo varios jales con él. Cada vez que le iba bien a la banda, caían en la casa de Ecatepec. Recuerdo una maleta de color café con blanco y rayitas amarillas. De allí sacaron una vez un paquetito y lo pusieron sobre una mesa pequeña de la sala. Era cocaína. Y entonces don Alfredo les dice a todos: «Señores, como quieran, lo que quieran». Pero yo no tenía permiso. «Ah, no, hijo, tú no, muchacho. Esto no es bueno para ti. Mira cómo se ponen estos pendejos», comentó, y nos alejamos del ruido para poder hablar. Entre su tomadera me contó que de joven había sido militar y lo admiré más. Él fue quien me propuso que entrara al ejército, algo que 8 años después se volvió real. «Ahí vas a hacer algo de tu vida. Yo te puedo dar recomendaciones, ya verás». Agarra y se quita un rosario y me lo regala. No traía crucifijo. En lugar del Cristo había una virgen, y la virgen llevaba una perlita abrazada. Como que era única esa cosa. Me dice: «Te lo regalo». ¿Y qué protesta mi papá? «¿Cómo se lo das a ese cabrón? Lo va a perder». Y es que ese era un rosario caro. Entonces don Alfredo responde: «Donde tú se lo quites, te rompo la madre». Entonces yo, por la forma como él se imponía, comencé a sentirme muy seguro. Siempre que estaba presente ese señor, pues le hablaba muy acá a mi papá, y él mejor se callaba. Durante las fiestas en mi casa, le pedían que cantara y ponía sus pistas. Me acuerdo de una que le gustaba. Se llamaba Cataclismo. Mi papá la pedía. «Vuelve a cantar Cataclismo. Otra vez, Cataclismo». Y él le hacía: «Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locura, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos». Apuntes del periodista. Junio 2015. Alfredo Ríos Galeana nació en 1951 en el estado de Guerrero. Es originario de Arenal de Álvarez,
un pueblito de campesinos cerca del mar, por el rumbo de Zihuatanejo. Antes de terminar la primaria quedó huérfano de padre y su mamá lo llevó a vivir a la Ciudad de México. Entró joven al ejército y ahí resolvió la falta de estudios. A los 22 años se integró a la Brigada de Fusileros Paracaidistas, un cuerpo de élite cuyos elementos se cubrían la cabeza con una boina roja. En 1975 Ríos Galeana abandonó el ejército para volverse policía. Con objeto de enfrentar a las bandas criminales que comenzaban a multiplicarse en las zonas urbanas del país, el gobierno del Estado de México creó el Batallón de Radiopatrullas, una suerte de SWAT a la mexicana. La idea era tener un cuerpo de seguridad con características militares que operara sin restricciones burocráticas en contra de la delincuencia y las guerrillas. Corrían entonces todavía los años de la llamada Guerra Sucia contra los movimientos guerrilleros que en México y otros países de América Latina se habían multiplicado. Ríos Galeana fue nombrado comandante en este nuevo cuerpo policíaco conocido por sus siglas como el Barapem. 3 años después, todavía cobrando en la nómina policial, cruzó de lo legal a lo ilegal para formar una banda de asaltabancos. Según registros de prensa, entre 1978 y 1984, la organización encabezada por Ríos Galeana participó en más de 100 asaltos. Cuando estos datos se hicieron públicos, el gobernador decidió disolver el Barapén. Además de trabajar para la policía y atracar bancos, Alfredo Ríos Galeana se daba tiempo para cantar profesionalmente. En esos años grabó al menos 3 discos. Escondido tras una máscara negra, entonaba música ranchera y se hacía llamar el Charro del Misterio. Poseedor de atributos para el camuflaje, Ríos Galeana no tardó en ganar fama dentro del ambiente criminal. Se cuenta que, antes de cometer un asalto a un banco, llevaba a sus socios a robar una casa-habitación con el propósito de templar primero los nervios y poder actuar con cabeza fría en las operaciones más complicadas. Solía repetir. Se hizo célebre la vez que una cajera le reclamó por qué siempre los ladrones asaltaban el mismo banco y ella terminaba en el suelo bajo la amenaza de un cañón de pistola. El líder de la organización decidió que tal injusticia debía corregirse. Abortó el operativo en el que se hallaba y se dirigió a robar la institución financiera ubicada al otro lado del arroyo vehicular. El Charro del Misterio recorría palenques y cantinas de baja estatura social y es probable que en esas andanzas conociera a otro criminal apodado El Marino. Ese hombre se convirtió en el segundo al mando de su banda. Varias veces Ríos Galeana se fugó de la cárcel y hay registro de que en la última ocasión El Marino le ayudó a escapar. 4.